Señor. Bueno, vamos a la palabra, el libro de Hebreos, capítulo 6. Voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice así, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, ayer aprendíamos acerca de una exhortación que el escritor de Hebreos daba a la iglesia, y era de esa inmadurez espiritual que muchas veces el creyente puede tener o puede vivir. Y el escritor decía, ¿verdad?, que ya pues era tiempo de que ellos avanzasen, y les decía que el que practica de la leche es inexperto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el bien y el mal. Y dándole esta exhortación acerca de que dejaran la inmadurez, les anima en el nombre del Señor a que de una vez y por todas también comenzasen pues a experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Hay mucha gente que tiene tiempo en el Evangelio. Yo he escuchado personas que dicen, no, hermano, yo soy nuevo creyente. Y le pregunto, sí, ¿cuánto tiempo tienes en el Evangelio? No, tengo 10 años, pero soy nuevo creyente. Es porque son inmaduros. Mucha gente no ha experimentado lo que es el poder de Dios en su vida, y no le dedican tiempo ni a la lectura de la palabra, ni a la oración, y también a la congregación. Hay algo que en este tiempo pues se ha visto y se está viendo bastante, es que a través de esta pandemia las autoridades han dicho que hay que buscar el distanciamiento entre la sociedad, entre las personas, para evitar el contagio, y mucha gente se ha distanciado de personas, de todo, y hasta de la iglesia se han distanciado, y yo creo que muchos de ellos también se han distanciado hasta de Dios, porque una de las cosas que manifiesta el acercamiento a Dios es venir a la congregación, venir aquí donde nos reunimos, porque así lo dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aquí la palabra del Señor le dice a los creyentes de aquel entonces, y hoy es para nosotros, que debemos de dejar los rudimentos de la primera doctrina o de la doctrina de Cristo. No quiere decir que vamos a dejar la doctrina. Los rudimentos es lo principal en toda arte o ciencia, es lo que dice el diccionario. Ya es bueno que nosotros entendamos que hay cosas importantes dentro de la palabra del Señor. Hay creyentes que tienen tiempo en el Evangelio y cometen algún error, alguna falla, y ellos dicen, yo creo que Dios no me puede perdonar esto. Dios es suficientemente grande para perdonar todos los pecados, y Él pagó el precio en el Calvario. Y esto tenía esta iglesia en particular, que tenían mucha inmadurez, y el apóstol aquí les daba a entender que vamos a la perfección, vamos a dejar los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas. Hay gente que hay que estarle enseñando todo el tiempo lo mismo. No, vamos a avanzar hacia la perfección, hacia una madurez en Cristo Jesús. Y les decía, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a entender que no es por obra, la salvación no es por obra. Esas obras que mucha gente piensa y dice, yo hago esto para que el Señor me ayude, para que el Señor me perdone. No, echa a un lado eso. Es importante tener fe en Dios. Ayer aprendíamos
que Jesucristo es el sumo sacerdote que pagó el precio, y aprendíamos ayer que el sacerdote normalmente puesto por Dios entre los hombres tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y por el pueblo, pero Jesucristo ofreció un solo sacrificio eternamente y para siempre. Ya basta de pensar que Dios no te perdona, de que Dios no te ayuda, de que Dios se ha olvidado de ti. Ya basta de todo esto. Ya basta de mucha gente que dice, no, yo no me bautizo porque si me bautizo viene una prueba y me puedo descarriar. El bautizo es una obra de obediencia. Jesucristo mismo obedeció cuando Juan le dijo que no era digno de bautizarle. Jesucristo le dijo, deja que se cumpla todo cabalmente, dando a entender, es necesario que yo también sea bautizado. Acerca de la imposición de las manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Acerca de la resurrección de los muertos, que cuando nosotros muramos no quedaremos allí, como dice la palabra en el libro de Tesalonicenses, que no debemos de entristecernos como los que no tienen esperanza. Hay una esperanza en Cristo, y si vivimos, como dijo el apóstol, para Dios vivimos, y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, en el nombre de Jesús. Y del juicio eterno, viene un juicio para la humanidad y nosotros escaparemos. No permitirá Dios que el justo perezca con el injusto. Nosotros escaparemos gracias a Dios y a Jesucristo. Y dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Dios permitirá que todo esto suceda, hermano, pero nosotros tenemos que avanzar en el nombre del Señor, no volvernos siempre a lo mismo. Hay gente que no quiere avanzar porque no quiere crecer en el Señor, no quiere compromisos dentro de la iglesia, y se hacen las personas que aparentemente no tienen conocimiento, pero sí lo tienen. Lo que pasa es que no quieren compromiso dentro de la obra del Señor, pero un día vamos a rendir cuenta a nuestro Dios. Así que Dios nos dice en esta mañana que ya basta de inmadurez, ya basta de estar allí solamente consumiendo. Hay que producir para el reino y buscar un camino hacia la perfección, hacia la madurez, hacia el crecimiento de nuestras vidas, y no olvidarnos de la doctrina, pero ya basta de siempre lo mismo, siempre las mismas cosas. Hay que avanzar en el Señor, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. La paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Los textos del 4 al 6 dicen así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando aquí toda esta explicación, ¿verdad?, del crecimiento que Dios quiere que tenga su pueblo, sus hijos. Nosotros debemos de avanzar. Y dice este versículo: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Viene hablando de personas que han recibido la iluminación, la revelación del Evangelio de Jesucristo. Una persona que ha gustado, que ha saboreado, que ha experimentado todas estas bendiciones. Dice allí que es imposible, no es posible que una persona que haya recibido directamente de Dios todas estas bendiciones espirituales, como son la revelación, la iluminación, dice allí, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La promesa del Padre para nosotros es su presencia en nosotros. Una persona que una vez ha disfrutado, ha recibido la manifestación del Espíritu Santo, el consuelo que da el Espíritu Santo. Qué maravilla es poder sentirse libre. La Biblia dice allí que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Todas estas bendiciones las recibimos una vez
que hemos aceptado a nuestro Señor, que hemos recibido ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y dice también, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. También hemos recibido esa fortaleza a través de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros edificados a través de un mensaje de la palabra del Señor? ¿Cuántos mensajes directos hemos recibido al leer un texto de la palabra del Señor y sentimos que es Dios mismo hablándonos a nosotros a través de su palabra? Es maravilloso experimentar todo esto. Y dice también de los poderes del siglo venidero, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Muchas personas han sido bendecidos con todo este grupo de elementos, de bendiciones, de manifestaciones. Pero dice allí que es imposible que después que tú hayas recibido el crecimiento, la bendición, y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Que Dios nos guarde a nosotros, que después que nosotros hemos recibido todas estas bendiciones, entonces vamos a recaer, vamos a reincidir en hacer el mal, vamos a apartarnos de Dios o del Señor. Aquí el escritor venía hablando a estos cristianos, ¿verdad?, que tenían miedo a la persecución por medio de Jesucristo, los iban a perseguir y muchos de ellos querían volverse al judaísmo, querían volverse a los rituales para que no fueran perseguidos, porque muchas veces tenemos miedo de testificar del Señor, tenemos miedo a que seamos señalados, a que seamos puestos allí en vituperio, entonces queremos ser cristianos nada más religiosos de ir y venir, no queremos persecución, no queremos que el enemigo nos ataque, porque sabemos que cuando buscamos del Señor y estamos haciendo la obra del Señor vendrán tribulaciones, entonces queremos quedarnos allí quietecitos, no queremos participar de lo que el Señor ha entregado a su iglesia. Pero habla aquí de los que han recaído, personas que han dejado el primer amor, que han dejado las promesas del Señor a un lado, se han olvidado del Señor y que a veces están dentro de la iglesia del Señor solamente cumpliendo con un ritualismo de allí, de doctrina quizás, pero en realidad han dejado la esencia que es Jesucristo. Y dice que es imposible que una persona que caiga en este estado vuelva a ser renovada, vuelva a ser una persona nueva, no porque Cristo no tenga el poder, sino porque ha estado allí o ha entrado en una mente allí neutral, se ha quedado en un estado que no quiere progresar. Y aquí el escritor nos quiere animar a nosotros, a que nosotros despertemos de ese sueño espiritual que muchas veces tenemos. Es necesario, hermano, es el tiempo de despertarnos y poner por obra lo que el Señor nos ha entregado. Y dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya Jesucristo pagó el precio. No podemos nosotros volver a buscar a Cristo. Vamos a ver para ver de nuevo, crucificar al Señor, a ver si Él hace algo por mí. Ya el sacrificio se hizo. Cristo tiene poder para transformar tu vida. Así que ven a los pies del Señor para disfrutar una nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga. El versículo del 7 al 10 dice así. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Bueno, aquí el apóstol Pablo, estaba hablándole a la iglesia, ¿verdad? Animándolo a que no continuaran de la manera que vinieron al Señor, sino que una vez que recibían al Señor, su vida tenían que cambiar, tenía que dar un ejemplo sincero. Y aquí en el versículo 7 les ponía como un ejemplo que cuando la lluvia cae sobre buena tierra, ¿verdad? Y cae sobre buenos frutos, produce los frutos, ¿verdad? Y el labrador se siente contento
contento porque está cosechando un buen fruto, y que todo esto es debido a la bendición de Dios, a la lluvia que cae sobre esta buena tierra. Y así es para nosotros la palabra del Señor, cuando cae sobre nuestras vidas, cuando la escuchamos pues y la recibimos con amor, la recibimos con fe y actuamos de acuerdo a su palabra. Entonces damos frutos dignos de arrepentimiento y el Señor se siente contento con nosotros, porque no es solamente la salvación, bueno, ya recibí al Señor, yo soy salvo por gracia y me quedo así. No es así. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la ponemos por práctica en nuestra vida, va a producir en nosotros un cambio en nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos agradable al Señor. Entonces vamos a dar buenos frutos. Y aquí el 8 dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, cuando las personas escuchan la palabra del Señor y no la reciben como debe ser, bueno, la escuchan pero siguen de la misma manera como si nada hubiese pasado en su vida, como decía nuestro hermano Fran al principio, siguen tomando esa leche cuando deberían estar comiendo ya sólido. Entonces no quieren crecer en la obra del Señor, tienen 10 años en el Evangelio y siguen diciendo que son nuevos creyentes. Entonces quiere decir que esta persona no está dando el fruto que debería dar dentro de 10 años. Es cierto que hay árboles que merecen un cierto tiempo para producir fruto, pero una vez establecidos los años, 1 año, 2, 3 años, empiezan a dar fruto para que el labrador pueda cosechar. Y así mismo es en el Señor. Si usted tiene años ya en el Señor, ya debe dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice aquí la palabra. Pero si no los da, bueno, aquí el autor decía que bueno, que estos espinos, estos cardos, ¿verdad? Y si la tierra es mala, bueno, el labrador, ¿qué es lo que hace? La trabaja o la deja así estéril, porque no la deja así porque sabe que no va a dar fruto, sabe que no va a cosechar. Y en parte, bueno, dice que es quemada y no la utiliza porque no es productiva. Entonces, que Dios pueda ayudarnos a nosotros, mis hermanos, a que realmente seamos una buena tierra, para que no seamos desechados luego por el Señor. No es que las obras nos van a salvar, no es así, pero las obras nos van a dar recompensas en el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos dar fruto, no podemos seguir siendo igual. Entonces ahí siempre va a haber una diferencia entre las personas que sirven a Dios y las que no sirven a Dios. ¿Y cómo se conoce? Por su fruto, por su forma de ser, que cuando viene una dificultad, cómo afronta esa persona la situación. Y entonces en ese momento uno se da cuenta si está dando fruto o si realmente no está haciendo la palabra efecto en su vida porque él mismo no quiere. Y dice aquí el 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿verdad? Él continuaba animándole. Él tenía fe en ellos que iban a crecer en la palabra del Señor, que no se iban a detener, sino que iban a permanecer haciendo la obra del Señor, que todo eso lo que Él les había hablado acerca del crecimiento en el Señor, los iba a ver en ello, iba a ver su fruto y iban a obtener la recompensa con la salvación. Y aquí el versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Qué maravilloso es saber que aunque le trabajamos al Señor y a veces no vemos recompensas, tal vez humanamente aquí en la tierra, pero en el reino de los cielos vamos a tener recompensa. Dios siempre se acuerda de ese trabajo de amor que hacemos para su obra. Nosotros cuando trabajamos siempre con amor para el Señor, la recompensa viene de Él. Nunca esperes aplauso de los hombres, que la gente te vea, que la gente te admire y que la gente tenga que decir cosas buenas de ti. Mientras que el Señor se agrade de la obra que estás haciendo, porque la estás haciendo de corazón, Dios no se va a olvidar de esa obra, que Dios va a recompensar a su tiempo, pero nosotros debemos seguir trabajando para el Señor, seguirle sirviendo a los santos, a nuestros hermanos en Cristo, que si tienen alguna necesidad y nosotros la tenemos o podemos ayudar a resolverlo, bueno, prestemos el servicio que el Señor nos ha dado para ayudar a otros, pero siempre entendiendo que todo lo que tenemos que hacer o todo lo que hagamos, mis hermanos, lo hagamos para el Señor, lo hagamos con amor, lo hagamos entendiendo
entendiendo que Dios cuando estuvo aquí en la tierra, Él demostró fue su amor sirviendo a los demás, sanando a los enfermos, liberando a las personas de diferentes enfermedades, de diferentes ataques demoníacos, y siempre lo hizo con amor. Y entonces que nosotros hoy mismo podamos reflejar ese amor que el Señor nos ha mostrado a cada uno de nosotros, para que podamos entrar al reino de los cielos gozosos y triunfantes y obtener la recompensa que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el versículo 11. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Bueno, como han venido hablando, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta? El Señor, nuestra meta es el reino de los cielos, una vida eterna con Cristo. Esa es nuestra meta. Dice: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud, o sea, la misma diligencia, que seamos diligentes en la obra del Señor, que seamos constantes, que no seamos personas de doble ánimo, que hoy estamos bien, hoy le servimos al Señor, pero sucede algo y entonces nos apartamos o nos desanimamos, o bueno, yo le sirvo hoy y mañana, ay no, mañana tengo pereza, tengo flojera de bajar al matutino o de hablar y no voy a hablar. No. Debemos ser constantes en todo momento, constantes hasta el fin. Aquí dice que debemos mostrar la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, ¿no? Sabemos que tenemos una esperanza en Cristo Jesús y debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Eso lo habla en Filipenses 3:14, ¿no? Entonces debemos ser diligentes, mis amados hermanos, debemos tratar en lo posible de ser de un solo ánimo, que yo sé que hay momentos en que hay desánimo, hay momentos en que pues sentimos que no podemos, ¿no? Por lo menos yo esta mañana me quedé dormida, entonces me paré súper tarde y no me suele pasar porque yo siempre suelo despertarme a la hora, pero esta mañana se me pegaron las cobijas y yo tendría que estar aquí a las 5:10, 5:15 de la mañana, y llegué a las 5:30 de la mañana, ¿no? Pero son cosas que suceden, ¿verdad? Hay veces que uno está cansado, está agotado y uno como que, ay, las cobijas es muy rica y todo, y uno se quiere levantar, pero cuando nosotros tenemos una responsabilidad en la obra, debemos ser cumplidos, debemos ser responsables, debemos ser diligentes. Aquí dice, en el versículo anterior, dice que Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe el trabajo que nosotros estamos realizando en su obra, y no es en vano, mis amados hermanos. Hay momentos en que uno dice, ay, pero es que, ay, me cansé de ser bueno. Yo he escuchado personas que dicen, me cansé de ser bueno, ya no ayudo a nadie, porque uno ayuda y la gente no agradece. Mis amados hermanos, nosotros no debemos esperar el agradecimiento de las personas. Nosotros debemos hacerlo, y hacerlo como para el Señor, porque todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para el hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una recompensa arriba en los cielos. Si aquí abajo no tenemos recompensa por nuestro trabajo, no nos preocupemos, mis amados hermanos. Tenemos una vida eterna con Cristo Jesús y eso es más importante. Así que, mis amados hermanos, les animo a que sigan diligentes sirviendo en la obra del Señor, diligentes sirviendo en lo que el Señor les ha encomendado, y recordando que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús, que tenemos una esperanza eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Seguimos en el versículo 12, dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, aquí nos está exhortando de que no debemos ser perezosos, que no dejemos para mañana, que no nos cansemos de llevar la palabra,
hacer algo en los caminos, en la viña del Señor, ¿no? Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? ¿Y era porque no trabajaba? No, sí trabajaba, tenía que hacer las cosas, pero él estaba allí buscando la presencia de Dios. Y nos dice que nosotros no nos cansemos, no solamente de orar o de alabar al Señor, que debemos hacerlo todo, sino que también ver por las almas, por los necesitados, ¿no? Almas que están sedientas, personas que nunca han escuchado una palabra ahí. A mí nunca me han dicho eso. Entonces a esas personas debes buscar, debe estar, no cansarse de predicar la palabra. No, que yo predico, pero es que no se comprende, no viene nadie me escucha, todos saben por hablar. Déjalos que se rían, déjalos que no te comprendan, pero tú sigue, porque en medio de la multitud de tantos, tú cosechas una almita, y esa almita que ganas para Cristo puede ser mañana una persona muy grande en los caminos del Señor, porque quizás tú ganaste un alma, pero esa alma que tú te has ganado, mañana puede ganar no solamente 10 ni 100, sino miles de almas ganas. ¿Por qué? Porque tú sembraste la semilla en esa persona. Por lo tanto, no nos cansemos nunca de seguir los caminos del Señor. No nos hagamos perezosos. Ay, estoy cansado. Ay, no, que tengo que hacer otro programa. Ay, bien, otra cosa tengo que hacer. No busquemos las cosas de Dios, que sea lo primero, ¿no? Primero, dice la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿qué quieres que sobre todo? Que primero está Dios que las cosas que hagamos nosotros, ¿no? Entonces, lo demás déjalo para mañana, pero tú haz las obras de Dios, que el Señor te está mirando, que el Señor te está dando la fuerza para seguir en adelante. Y veces que no quiero, no puedo, ay, estoy cansado, pero cuando comienzas, das el paso y sigues adelante, ya le sientes el sabor y sigues nomás tranquilo, sigues haciendo la obra, lo que te ha encargado, porque el Señor te da la fuerza, ¿no? Entonces pensemos que Él nos da la fuerza, Él nos ayudará. Por lo tanto, nosotros sigamos en adelante, no nos quedemos atrás, porque si nos quedamos, nos cansamos, hoy estamos cansados, mañana estamos más cansados, y así sucedió hasta cuando acordamos, ya nos hemos olvidado de todo y no sabemos qué hacer, ¿no? Hermanitos míos, queridos amigos, yo les aconsejo de que nunca nos olvidemos, nunca nos cansemos de servir para el Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, la paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 13 al 15, dice allí, en el nombre del Señor, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gloria al Señor. Bueno, nos está el versículo anterior que nuestro hermano Nacho nos estaba hablando. Habla de la paciencia, ¿sí? Que seamos imitadores de aquellos que por su paciencia alcanzaron la promesa. Quiere decir que para alcanzar la promesa se necesita paciencia, mis amados hermanos. No es que ya Dios me lo dijo y me lo tiene que dar ya. No, Señor, todo se hace en el tiempo de Dios. Fíjate que aquí dice el Señor que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Sabemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dijo que no debemos jurar, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que no juremos ni por el cielo ni nada. Pero en el Antiguo Testamento sí era común el juramento. ¿Qué era el juramento? El juramento dice, según el diccionario, dice que era un ofrecimiento solemne, o es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Es decir, es una promesa fiel, firme, solemne de algo que se le está prometiendo a alguien, ¿verdad? Dios no tiene por qué jurar. Sin embargo, Él hizo un juramento como para confirmar
de que aquello que él estaba diciendo, aún vamos a decirle, ponerle un poquito más de énfasis, aunque sabemos que Dios no miente, amados hermanos, que Dios es fiel, Dios es veraz, que todo lo que Dios dijo se cumple y se cumplirá, porque Dios es Dios y Él es fiel. Sin embargo, él hizo una promesa y él juró por sí mismo. Le prometió a Abraham. ¿Qué le prometió, bro? Le prometió que él le daría una gran descendencia, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que si él podía contar las estrellas, así mismo sería su descendencia. No se puede contar. Y claro, él le hizo una promesa a Abraham cuando Abraham ni siquiera tenía hijo. Y era un poco difícil pensar, wow, o sea, Dios me dice que mi descendencia va a ser tan grande, ya soy un hombre mayor y no tengo hijos. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Y si la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios, es porque fue así. Y fue tanta la fe de Abraham que realmente, aunque él ya estaba mayor cuando le nació el hijo de la promesa con 100 años, pero él vio la promesa cumplida, amados hermanos. Dicen por ahí que alguien dijo, ¿no? No moriremos hasta que Dios no cumpla lo que nos ha prometido. Si Dios te ha prometido algo en esta tierra, porque hay muchas promesas que Dios nos ha hecho para la eternidad, pero cuando hablamos de promesas que Dios nos ha hecho en esta tierra, como la que le hizo a Abraham, le dijo, tu descendencia será grande. Entonces, esa promesa se iba a cumplir. Quizá iban pasando los años y diría Abraham, Señor, ya tengo 80, Señor, tengo 85, tengo 90, Señor, y nada. Y esta mujer no tiene ni la costumbre, esta mujer ya está mayor también. Pero sin embargo, vemos por la palabra que él creyó. Dice allí, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa fue la promesa del Señor. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que, ¿cuál es vamos a decir, el secreto? Aunque no es secreto. Y es que para esperar necesitamos paciencia y necesitamos fe. Cuando Dios nos ha hecho una promesa, cree que Dios lo va a cumplir. Cree que Dios lo va a hacer. Así como a lo largo de la historia vemos cómo Dios cumplió cada promesa que Él hizo, Dios la cumplió. Y hay otras que todavía están por cumplirse porque no ha llegado el tiempo. Pero Dios cumplirá todo lo que Él nos ha prometido. Es importante que nosotros confiemos en el Señor, que nos mantengamos firmes hasta el final, que no desmayemos, que no nos desanimemos, que no desconfiemos de la palabra del Señor. Dios va a cumplir cada promesa que Él nos ha hecho. Todo lo que está escrito en esta palabra va a cumplirse porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, mi amado hermano. Confiemos en el Señor, confiemos en sus promesas, seamos fieles, obedezcamos a su palabra. A veces no va a ser fácil obedecer, mi amado hermano. Créame que hay cosas que van a ser fáciles de obedecer, pero hay otras que no. Pero sin embargo, a pesar de que hay cosas difíciles de obedecer, debemos hacerlo, debemos mantenernos hasta el final, nuestra profesión firme delante del Señor. Así que, amado hermano, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que Dios me les ayude a caminar en este peregrinaje hasta que lleguemos a la meta. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, la paz del Señor sea con todos ustedes. Gloria a Dios. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está Él en medio de ellos. Y aquí siempre vemos más de 2 o 3, y no solamente estamos nosotros, sino que la cantidad de gente que nos acompaña a lo largo y ancho de este mundo. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bueno, el último versículo que leyeron nuestros hermanos, aquí el 15, dice que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Desde ahí parto yo. Siempre que comencemos algo debemos llegar hasta el final. Al menos que sea algo que hayamos comenzado sea malo. Cuando es malo, el Señor ordena, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. O sea que debemos dar media vuelta
cuando andamos en mal camino. Pero cuando vamos en el camino correcto, cuando vamos en el camino que nos ha trazado el Señor, debemos seguir hasta el final. No desmayar por las dificultades, seguir adelante por encima de los tropiezos y obstáculos que se presenten, debemos seguir adelante. La Biblia dice que Abraham salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. En el camino se le murió su padre, hay gente que se le muere un pariente, eso ahí dan un parón a su vida, allí se paraliza todo, ya no tienen proyectos, ya no sueñan, ya no esperan hacer nada, porque se le murió un pariente. Todo el mundo se muere. Todo el mundo se muere. Jacob llamó a sus hijos para bendecirlos y les dijo: yo sigo el camino de todos los hombres. ¿Cuál es ese camino? El camino que nos lleva a la muerte. Pero hay una esperanza gloriosa para los hijos de Dios, que nos dice la Biblia que nosotros no morimos, sino que dormimos. Es un dormir y un despertar. Cerramos nuestros ojos aquí y cuando los abramos, los abriremos en la presencia del Señor. Así que sigamos con paciencia esta carrera hasta el final, hasta la meta. El versículo 16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación de lo que están diciendo. Mis amados hermanos, todo hombre jura por otro mayor para afirmar lo que está diciendo. Pero Dios no necesita. Si Dios hace un juramento, jura por sí mismo, porque ¿qué más grande hay que Dios? ¿Qué más argumento podemos utilizar para respaldar y afirmar lo que decimos? Mis amados hermanos, el único que puede jurar por sí mismo es Dios, porque Él es eterno, Él lo sabe todo, todo lo puede, es omnipresente. Oye, suficiente garantía para saber que esa palabra se va a cumplir. Mis amados hermanos, pero el hombre no. El hombre siempre busca jurar por alguien mayor, por sus hijos, por su madre, por sus hermanos, por alguien que la gente sabe que los compromete, que si no cumple el juramento, puede ser que algo malo le pase a esa persona porque está jurando por ellos, demostrándoles a aquellos que le oyen que esa persona para él es algo muy grande. El que jura por sus hijos, que se muera mi hijo. Oye, ¿por qué no se muere él? ¿Por qué no jura por sí mismo? Porque sabe que arriesga su futuro. Que Dios nos ayude para nosotros, mis amados hermanos, tener una sola palabra, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Lo que es más de esto, de mal procede. Jesucristo nos enseñó a no jurar, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, porque vosotros no podéis añadir a vuestra estatura un codo más. No tenemos el poder de la vida, no tenemos el poder del futuro. Nosotros podemos manipular el hoy, pero el mañana no sabemos qué será el mañana. Así que no juremos ni por el cielo. Que la gente aprenda a respetar, aprenda a considerarte como una persona de palabra. Hay países todavía donde la palabra es como un documento y hay países donde todavía teniendo el documento hay que leer la letra chica porque no te fías del documento porque te buscan cómo hacerte la trampa. Que el Señor nos ayude para que cuando hablemos verdad, que cuando hablemos palabras, nuestras palabras sean respaldadas con hechos, que cumplamos nuestras palabras, porque cuando no cumplimos nuestras palabras no vale nada lo que decimos. Así que respalda tus palabras con hechos. El versículo 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos que las promesas
de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Cuando Dios dice, de cierto te bendeciré, está interponiendo juramento, pero no hay nadie más grande que Él por el que pueda jurar, entonces jura por sí mismo. ¿Es que acaso Dios necesita respaldar su palabra con un juramento? Pero el Señor nos habla en un lenguaje que podamos entender. Mira, la Biblia habla de corazón. Sabemos nosotros lo que es el corazón. Nos habla de riñones, que escudriña los riñones. Oye, si investiga esos filtros, hermanos, que son los riñones, ¿cuánto más va a escudriñar nuestras vidas? Nos habla de la mente, nos habla de cosas. Jesucristo le dijo a Nicodemo, si te hablo de cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo entenderás si te hablo de cosas celestiales? Como Dios sabe que para que nosotros podamos ser creídos, juramos en ocasiones. Gracias al Señor, yo no juro desde que me entregué al Señor. Si la gente me quiere creer, que me crea. Si no me quiere creer, ese es problema de ellos. Yo sé delante de Dios que digo verdad. Pablo decía, digo verdad y no miento delante del Señor. Toda persona está delante de Dios. La presencia de Dios cubre toda la tierra. Así que ten cuidado cuando vayas a decir una mentira, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Hay personas que dicen tantas mentiras, se acostumbran a decir mentiras que aún meten las mentiras donde no es necesario. No era necesario mentir en tal caso, pero mentiste porque te acostumbraste a mentir. Mire, el hermano Puerta cuenta la historia de un hombre que decía que era aviador, que era paracaidista, y él ni siquiera había hecho el servicio militar. Y él contaba que se lanzó de un paracaídas en una ocasión y el paracaídas no se le abrió y milagrosamente se salvó. ¿Cómo fue eso? Sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero oye, que se salve una persona a caer desde 10.000 metros de altura, desde 1.000 metros. Oye, hermano, eso se hace tortilla. Pero él contaba esa historia. Un día se entrega al Señor. Estaba tan acostumbrado a contar esa mentira que le predica a un hombre y después que le predica acerca de la vida, de Jesús, del cambio, de la transformación, el hombre le dijo, mire, yo tengo un testimonio. Dios me libró la vida porque una vez me lancé en un paracaídas y no se abrió y Dios me salvó. Y cuando se fue aquel hombre que le estaba escuchando, entonces Dios le dijo, mentiroso, ay Señor, perdona, ¿qué hago? El Señor le dijo, ve y le dices a ese hombre que le has mentido. Señor, ¿qué va a decir del Evangelio? Dios le dijo, del Evangelio me ocupo yo, ocúpate tú de dar testimonio. Y aquel hombre se fue detrás del que le había predicado y le dijo, mire Señor, por favor, escúcheme un momento. Yo estoy recién entregado al Señor y hay cosas que me quedan todavía y una de ellas es la mentira. Yo contaba una mentira de que me había lanzado en un paracaídas, pero es mentira. Todo lo que le dije del Evangelio es verdad, pero todavía me queda ese defecto de la mentira. Aquel hombre fue conmovido y le dijo, mire, la gente que dice mentira no lo confiesa después. Si ese es el Evangelio que transforma a una persona que se atreve a confesar sus mentiras, yo quiero ser evangélico. Y aquel hombre se entregó al Señor, le pidió la oración y se entregó al Señor. Eso es lo que Dios hace, mis amados hermanos. El Señor cambia las vidas y nosotros debemos decir verdad y no mentir a nuestro prójimo en el nombre del Señor. Cada uno hable verdad con su prójimo. Dios da sus promesas y para firmar esas promesas interpuso juramento para demostrarnos a nosotros el interés que tiene Dios en que se cumplan sus promesas. Dios está más interesado en que tú recibas bendición aun que tú mismo estés deseando esa bendición. Está más interesado que tú, porque Dios quiere que su palabra se cumpla, porque Dios quiere, mis amados hermanos, que tú recibas bendición. Dicen los eruditos bíblicos que hay más de 33.000 promesas en la Biblia y todas son
para nosotros. Así que disfruta de la bendición, créele a Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. El versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos su fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oye, ¿para qué Dios hace eso? ¿Cuál es el propósito? Siempre le preguntamos por qué, pero nunca preguntamos para qué. ¿Para qué Dios hace estos juramentos sobre su palabra? ¿Para qué? Para que nosotros creamos que en Él tenemos consuelo. Para que nosotros creamos que Él es la puerta. Cuando todas las puertas se cierran, Él es la puerta. Cuando nosotros nos acercamos a Él en medio de la tribulación, entendamos que en Él tenemos consuelo, en Él tenemos socorro. Dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántas veces David fue acosado por Saúl con 3,000 hombres persiguiéndolo cuando David tenía apenas 600 hombres y andaba desarmado por las cavernas, por las cuevas? Andaba David huyendo de Saúl y se encontró, hubo momentos en que se encontró rodeado, pero cuando estaba rodeado por el enemigo, él alzó sus ojos hacia Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Recuerda, hay que mirar hacia arriba. Cuando las cosas te vayan mal, hay que mirar hacia arriba. Se dice que la mosca murió por no mirar hacia arriba, cayó en una botella de miel y empezó a moverse, a volar hacia un lado y hacia el otro y se daba cabezazo contra las paredes de la botella hasta que se reventó. Él no se acordaba que la salida estaba por donde mismo entró. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pasto. La salida estaba por donde entró, hacia arriba. Mira hacia arriba, alza tus ojos a los montes, porque de allí viene tu socorro de la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del alma. Mis amados hermanos, tenemos en su palabra un ancla para no ser arrastrado por toda clase de vientos. Tenemos un ancla que nos mantiene firme, un ancla que penetra hasta el alma, penetra el corazón, y esa ancla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Jesucristo dijo que aquel hombre que oye su palabra y las pone por obra, le compara a un hombre que edificó su casa sobre las rocas y vinieron ríos y lluvias y dieron contra las rocas y no cayó porque estaba sobre la roca. Esa roca es la palabra. Esa roca es Cristo. Cristo es la palabra de Dios viviente. Los hombres de la antigüedad recibieron la palabra revelada. Dios trataba con los profetas y les revelaba su palabra. Cristo es la palabra del Dios viviente. Se le acercó un leproso y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Él dijo, quiero. Se limpio, dio la orden. Esa es la palabra de Dios viviente. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y esta palabra escrita no es menos poderosa que la palabra viviente, porque Él es la palabra y Él respalda su palabra, Él apoya su palabra para ponerla por obra. Esta palabra no es cualquier cosa, es la palabra de Dios, mis amados hermanos, y Él respalda esa palabra. Al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo. Así que nosotros tenemos esa palabra en nosotros. Cuando predicas la palabra, el Señor respalda esa palabra para ponerla por obra. Tú hablas de milagros, Dios hace milagros. Tú hablas de salvación, el Señor salva a la gente.
Tú hablas de libertad, el Señor rompe las cadenas. El Señor está allí preparado para actuar cada vez que tú proclames y declares la palabra de Dios. Así que habla en fe, habla la palabra, porque Dios respalda su palabra. No hagas juramento, di verdad y no mientas, que la gente se acostumbre a que cuando tú hablas verdad. Tú no engañas a nadie, en gloria a Dios. El versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro de nosotros. ¿Qué mejor ancla que la palabra de Dios? La palabra nos sostiene, la palabra nos limpia, la palabra nos da luz en el camino, la palabra nos da quietud y nos da templanza, para que nosotros no perdamos los papeles, no perdamos el norte en medio de las dificultades. Hay personas que hace alarde, habla fuerte de la fe, de seguir al Señor, pero cuando vienen las dificultades, se vienen abajo. Pedro le dijo al Señor, a la muerte iré contigo. Y Jesucristo le dijo, antes que cante el gallo, Pedro, me negarás 3 veces. No te negaré, dijo Pedro, y a la muerte iré contigo. Ay, mire, cuando vino una sirvienta, ni siquiera, no había necesidad de mentir delante de una sirvienta. Le dijo, tú eres de los que andan con él, porque hablas igualitos a ellos. Ellos hablan muy comedido, ellos no dicen palabras obscenas, su lenguaje es muy correcto y tú hablas igualito que ellos. Y empezó a maldecir y a escupir para que reconocieran que no era de los que andaba con Jesús. Entonces, ¿qué hacer para que tú dejes la cobardía? ¿Qué hacer para que tú dejes el temor? Métete la palabra de Dios en el corazón, vive la palabra, habla la palabra, que todo lo que te rodee en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, sea la palabra del Dios viviente. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Gloria a Dios. El versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros. Gloria a Dios. El versículo que acabamos de leer dice, porque tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, ustedes saben que el templo estaba dividido en 3 partes. El atrio, que es el patio, a donde llegan, mis amados hermanos, el pueblo en general. Pero está también el lugar santo, ya dentro del templo está dividido en 2 partes, lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y al lugar santo entraban los sacerdotes en general. Jesucristo penetró hasta el lugar santísimo. Jesucristo atravesó el velo para pagar el rescate por nosotros. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año para presentar la ofrenda por el pecado, que era la sangre de los animalitos que se degollaban delante del Señor como sacrificio, como pago, como expiación por el pecado. Pues Jesucristo atravesó el velo. Jesucristo rompió el velo y entró al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, a interceder por nosotros. La Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. O sea que mientras tengamos a Jesucristo como abogado defensor, no hay temor. Si Dios mismo lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más nos dará con Él también todas las cosas? Dice que atravesó el velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote. Pues Jesucristo es nuestro sacerdote. Los sacerdotes todos tenían un ordenamiento, todos fueron ordenados por una jerarquía superior. Moisés, por orden de Dios, ordenó a Aarón y a sus hijos para que fueran sacerdotes delante de Dios.
Ese se llama el orden de Aarón. De allí en adelante todos los sacerdotes que fueron nombrados según el orden de Aarón. Pero cuando vino Cristo no era del orden de Aarón, porque Jesucristo era superior a Aarón. Jesucristo era superior a los otros sacerdotes. Entonces, ¿de qué orden viene Jesucristo? ¿De qué línea viene Jesucristo? En Génesis nos habla de un sumo sacerdote, de un sacerdote que no tiene genealogía, que no tiene padre ni madre, no tiene principio ni fin. Rey de Salem. Salem quiere decir paz. ¿Quién es el rey de paz? El mismo Dios. Pues Melquisedec era sacerdote para siempre según el ordenamiento de Dios. Y Cristo es el mismo, mis amados hermanos, tiene el mismo orden, el orden de Melquisedec. Melquisedec es el equivalente a Dios, es Dios hecho hombre, mis amados hermanos, al que el mismo Abraham, el patriarca, llevó los diezmos de todo lo que traía cuando invadió los pueblos de la llanura, los que habían invadido a Sodoma y Gomorra. Mis amados hermanos, ese es el orden de Cristo, y ese sumo sacerdote que entró como precursor, como triunfador, como primicia al lugar santísimo, ese es nuestro sumo sacerdote, el que pagó el rescate por nuestras almas. Amigo, Cristo pagó la fianza. Cristo pagó tu rescate. Cuando alguien comete un delito y le dejan en libertad bajo fianza, no es que sea inocente, sino que alguien pagó una fianza, pues Cristo pagó esa fianza por ti. Hoy lo único que necesitas hacer es abrir tu corazón y recibirle como tu único y verdadero Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento vengo delante de ti para pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Que perdones mis pecados. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Dame vida nueva. En Cristo en Jesús. Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado 6 de marzo, las mujeres dinamitas de la obra evangélica Luz del Mundo Internacional hemos organizado una gran conferencia bajo el tema Mujer, tú puedes cambiar la historia. No te la puedes perder. Conéctate vía Zoom, a través de Facebook también puedes conectarte. Hora 2 de la tarde de Venezuela, 3 de la tarde de Argentina y 7 de la tarde hora de España. Corre la voz, mujer, porque tú y yo podemos cambiar la historia. Mujer, tú puedes cambiar la historia. Este es tu momento. Participa de la conferencia vía Zoom, patrocinado por las mujeres de la obra evangélica Luz del Mundo Internacional. El sábado 6 de marzo, a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, y 19 horas de España. No te lo pierdas y corre la voz. Mujer, este es tu momento. ¿Qué parte ha escogido usted? ¿A los pies de Jesucristo, escuchando su palabra, meditando en lo que Él dice? ¿O es usted de los que se van al trabajo sin orar, sin leer la palabra? Muy afanada y turbada veo que estás. ¿Cómo está usted? ¿Quiere dejar de estar afanado? ¿Quiere dejar la turbación? ¿Vivir temblando, preocupando, comiéndose las uñas? Le recomiendo que se siente a los pies de Jesús. Lea un versículo de la Biblia antes de marcharse al trabajo. Dele lugar a Dios para que la paz del Señor le acompañe durante todo el día.